previo a empezar, en el tiempo de oración que teníamos antes de iniciar el culto, orábamos por poder ver a Dios y poder crecer en la confianza en Dios. Doy gracias a Dios por el cuidado que tiene de nosotros. Si han estado atentos, tanto en la lectura bíblica como en la celebración de la Santa Cena, había un hilo conductor que también va a estar relacionado con lo que hoy vamos a compartir. Y eso no es planificación humana, sin duda es la misericordia del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú tienes para tu iglesia. Gracias, Señor, por que podemos abrir tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, puede usar tu palabra para renovar nuestro entendimiento. Señor, sabemos que muchas veces no llegamos acá con el mejor corazón, aún con la mejor predisposición. Aún tal vez, Señor, alguno quisiera estar, o hubiera querido estar en este momento en nuestro lugar. Pero, Señor, aún con eso tú tienes la paciencia, tú tienes el cuidado, tú tienes la gracia, Señor, para con nosotros. Tú tienes un amor que no da. Señor, ruego que me ayudes en la exposición de tu palabra, a hacerlo con el temor de ti, Señor, delante de mis hermanos. Ruego por los corazones de mis hermanos, porque tú obras en ellos, Señor, haciendo que el cansancio, las preocupaciones, los afanes, aún el hambre, Señor, no entorpezcan, Señor, este mensaje de parte tuya. Que tú, Señor, nos hables y nos animes en ti. Te rogamos y te entregamos tiempo de tus bonitas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pasamos en nuestras Biblias al Salmo 118. Salmo 118. Vamos a leer todo el Salmo, aunque no vamos a revisar todo el Salmo el día de hoy, pero vamos a leerlo para tenerlo en su contexto. Dad gracias a Yahvé, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Yahvé, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué a Yahvé, Yahvé me respondió y me puso en un lugar espacioso. Yahvé está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacer por mí? Yahvé está por mí entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre de Yahvé ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre de Yahvé ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas. Fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre de Yahvé ciertamente las extinguí. Bueno, ciertamente las destruí. Me enfocaste con violencia para que cayeran, pero Yahvé me ayudó. Yahvé es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las piernas de los justos. La diestra de Yahvé hace proezas. La diestra de Yahvé es exaltada. La diestra de Yahvé hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Yahvé me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias a Yahvé. Esta es la puerta de Yahvé, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has infundido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángel.
obra de Yahvé es admirable a nuestros ojos. Este es el día que Yahvé ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Yahvé, sálvanos ahora, te rogamos, oh Yahvé, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahvé, desde la casa de Yahvé os bendecimos. Yahvé es Dios y nos ha dado luz, hartad el sacrificio de la fiesta con cuerdas de los cuernos de la cara. Tú eres Dios y gracias te doy. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Dad gracias a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La verdad principal es que en su misericordia eterna Yahvé salva a su pueblo, por lo cual, como pueblo suyo que somos, debemos responder con gratitud y alabanza. Empiezo este mensaje formulándote la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia das gracias a Dios? Aclaro que no estoy hablando de la acción de dar gracias por los alimentos, o por lo menos no estoy hablando exclusivamente de eso. De hecho, aún de eso podemos hacerlo más a un estilo, si quiere, católico, como un rezo más que una oración. O también solamente pasamos por alto ese tiempo porque lo que queremos es comer y tenemos mucho apetito. ¿Con qué frecuencia das gracias a Dios? Más que como un hábito, es realmente nos acercamos a Dios dándole gracias por sus bendiciones, dándole gracias por quién es Él, dándole gracias por la relación que Él ha entablado con nosotros, dándole gracias por quién es Él. Alguna vez había escuchado que los creyentes cristianos deberíamos ser las personas más agradecidas en el mundo y que esa debería ser nuestra característica. Sin embargo, si me toca ponerme en el espejo y mirarme primero a mí, muchas veces me avergüenza decir que estoy tan lejos de eso. A veces, como creyentes, podemos ser pedigüeños, ¿no? Pedimos y pedimos y pedimos. Y en el momento cuando el Señor responde de una manera diferente, incluso podemos manifestarle esa insatisfacción a Dios. Encontrar la verdad principal de esta no es tan evidente. Por lo menos requiere varias lecturas de salmo. Si solamente nos contentáramos con hacer una lectura de este salmo, pareciera que está tocando varios temas y que incluso muchas veces es decir, ¿cuál es el tema principal de este salmo? Porque parecen verdades dispersas. Incluso pareciera que fuesen diferentes personas que están interviniendo en el salmo. Y bueno, de hecho creo que sí lo son. Por lo que vamos a ayudar un poquito a contextualizar el Salmo para que podamos entenderlo mejor. El Salmo 118 es el último salmo de la sección conocida como el Jalel egipcio, que va desde el Salmo 113 al Salmo 118. El Jalel egipcio eran salmos que los judíos recitaban tradicionalmente durante sus fiestas religiosas. La fiesta de los tabernáculos, Pentecostés, la fiesta de la celebración de la Pascua, que eran las principales, entre otras. Y si te preguntas por qué el nombre de Jalel egipcio, Jalel en el hebreo quiere decir o significa alabar, glorificar. ¿Y por qué egipcio? Es porque este salmo va a empezar haciendo referencias directas a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por eso esa sección del Salmo 113 al Salmo 118 se conoce como Jalel egipcio. Como entenderás, se hacía esta referencia a la liberación para que el pueblo de Israel alabe a Dios, para que el pueblo de Israel dé gracias a Dios. Y este salmo en particular es un salmo que se utilizaba en tiempo de Pascua, o algunos le llaman a decir que en las otras fiestas. También es importante comprender
que en el relato que se va haciendo del Salmo 118 hay una alternancia de los oradores que están hablando en el Salmo 118. Es decir, hay diferentes personas interviniendo. Y entender eso nos va a ayudar a comprender mejor este salmo. Como tienen en sus boletines, tenemos 5 puntos. Hoy vamos a ver los 3 puntos. Dios es bueno y su misericordia es eterna. Leemos los primeros 4 versículos. Dad gracias a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre su misericordia. Digan ahora los que temen a Yahvé, para siempre su misericordia. Me habría gustado, pero que este salmo se lea de la siguiente manera: que una voz diga, dad gracias a Yahvé porque Él es bueno, y el pueblo responda, porque para siempre es su misericordia. Que la voz diga ahora Israel, y el pueblo responda, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, y el pueblo responda, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Yahvé, y el pueblo responda, para siempre es su misericordia. Entiendo que así es como se leía o como se repetía este salmo. Es decir, hay una voz principal que es probablemente de un sacerdote que está exhortando al pueblo a dar gracias a Dios. Y el pueblo está respondiendo, para siempre su misericordia. Muy probablemente estos 4 versículos son los más claros, los menos difíciles de comprender de todo este salmo. Es una exhortación al pueblo donde se le está animando, se le está exhortando a dar gracias a Dios. El sacerdote diciendo, dad gracias a Yahvé, y el pueblo replicando, para siempre su misericordia. El sacerdote dice, dad gracias a Yahvé, y luego va recorriendo diferentes segmentos. ¿Sí? Pongan atención. Versículo 2. Diga ahora Israel. ¿A quiénes está diciendo eso? Al pueblo de Israel, a los israelitas comunes y corrientes, si quieren. Entonces, ¿cómo tienen que responder estos israelitas comunes y corrientes? Para siempre su misericordia, y dar gracias a Dios. Luego pasa a la clase sacerdotal y dice, diga ahora la casa de Aarón. Aarón, recordemos, el hermano de Moisés, era quien guiaba la clase sacerdotal. No eran sus descendientes los que eran la clase sacerdotal. Y ahora les está hablando la clase sacerdotal. Digan ahora la casa de Aarón, para siempre su misericordia. Y después pasa a un tercer estrado del sacerdote y dice, digan ahora los que temen a Yahvé, para siempre su misericordia. ¿Quiénes eran estos que temían a Yahvé? Probablemente lo más probable es que eran extranjeros, eran gentiles, pero que tenían reverencia, temor de Dios. Por tanto, si te das cuenta, en esta exhortación el sacerdote está marcando 3 estratos diferentes. A los israelitas, ¿no?, comunes, a los sacerdotes y a los gentiles. Y estos 3 estratos diferentes deben de responder de la misma manera, dando gracias a Dios. Porque para estos 3 estratos, para siempre su misericordia. O como algunos lo quieren traducir, en vez de para siempre su misericordia es eterna. Y esta idea de la eternidad es interesante porque la idea es que no está sujeta al tiempo, es decir, no tiene inicio ni tiene fin. Ahora esto lo podemos pasar muy superficialmente, pero tiene muchas implicaciones. Así que toma nota de eso.
Su misericordia es eterna. Además, en el primer versículo también añade como razón para dar gracias a Dios, porque Él es bueno. Este adjetivo traducido como bueno denota bueno en todo el sentido de la palabra. No sé si te ha tocado conocer a una persona que es bueno para una cosa y malísimo para otra. ¿Sí? Un hermano me decía, tú eres bueno para eso. Luego me vio jugando fútbol y me dijo, tú no eres bueno para eso. Pero en el caso de Dios, este sentido de bueno es bueno en todo el sentido de la palabra. David Gusick dice, referenciando a Spurgeon, porque Él es bueno, esto es razón suficiente para darle a Él las gracias. La bondad es su esencia, es su naturaleza, y por lo tanto, Él siempre debe ser alabado, sea que estemos recibiendo algo o no de Él. Aquellos que solamente alaban a Dios porque Él les ha hecho algo bueno, debían de alabarle con mayor fervor y le debieran de dar las gracias a Él, porque Él es bueno. Y de esta bondad se podría hablar una y otra vez. ¿Qué es bondad? ¿Cómo entendemos bondad? Un pensamiento muy superficial es bueno porque me va a complacer en todo lo que yo quiero. Porque yo le he hecho esta petición, porque yo quería esto y Dios me lo ha dado. Como padres, sabemos que si nosotros haríamos eso con nuestros hijos, ¿seríamos buenos? ¿Eso sería lo mejor para nuestros hijos? Claramente la respuesta es no. No siempre, no en todos los casos. La palabra misericordia en el idioma original también se puede traducir como bondad, amor constante, y me gusta esa definición, esa traducción, amor constante, amor firme, un amor de fidelidad al Padre. Pero en este caso no está hablando de una fidelidad de parte del hombre, está hablando más bien fidelidad de parte de Dios. Es el amor de Yahvé que nunca abandona a su pueblo, que sigue amando pase lo que pase. De hecho, esa es la palabra que se utiliza en el libro de Oseas para el amor que se le demanda a Oseas para con su esposa, incluso cuando ella comete infidelidad. Ese es el amor. Esa es la palabra acá traducida como bondad o misericordia. Como va a decir Sidney Greidanus, esta misericordia no está aquí hoy y mañana se va. Esta misericordia es eterna. El título de este mensaje es Dar gracias a Yahvé. Y creo que este punto ya redondea, ya nos da suficientes motivos para dar gracias. Pasamos al siguiente punto. Dios es nuestro refugio en la angustia. En medio de la angustia invoqué a Yahvé, estoy leyendo el versículo 5, y Yahvé me respondió y me puso en un lugar espacioso. Yahvé está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Yahvé está por mí entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en todas las naciones me rodean. En el nombre de Yahvé ciertamente las destruiré. Acá hay un cambio de persona, porque decíamos que en los versículos
1 al 4 estaba hablando del sacerdote, ¿verdad? Sacerdote y respondía, bueno. Acá entra el rey. De este salmo, si tú te fijas, no dice salmo de David, por tanto no se sabe exactamente en qué etapa se escribió. Pero por la lectura, por lo que está diciendo, claramente se ha escrito post-exilio. Y este rey se entiende que es un rey David. Versículo 5, leo otra vez. En medio de mi angustia invoqué a Yahvé me respondió y me puso en un lugar espacioso. Presta atención a las palabras angustia y espacioso, que no parecen opuestos, ¿verdad? Por lo menos no en el español. En el español se pierde un poco ese sentido poético y de respuesta directa que da este versículo. La palabra hebrea traducida como angustia literalmente quiere decir algo apretado. De ahí que es lo que interpretan como angustia o como problema. Entonces aquí el rey está declarando, en situación de dificultad estaba yo llamé a Yahvé y Dios me respondió y me puso en lugar espacioso. Es decir, estaba en lugar apretado y Dios me ha puesto en lugar espacioso. Entonces, ¿notas el contraste que el autor está haciendo? Apretado, espacioso. Voy a hacer una referencia, no se me ocurrió otras referencias a hacerlas con las disculpas del caso, más allá de que te guste la referencia que haga, te pido que intentes entender el sentido. En la película de La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, de 1977, hay una secuencia donde los protagonistas, al intentar escapar de los villanos, caen en un compactador de basura. El compactador empieza a cerrarse, cerrando las paredes del compactador, es decir, compactaba basura, ellos estaban ahí, entonces, ¿qué iba a hacer? Compactar la basura. Y si se iba a cerrar por completo, ¿qué iba a pasar? Ellos iban a quedar aplastados, ellos iban a morir. La tensión va escalando porque cada vez se encontraban más apretos. Y ellos estaban buscando formas de tener ese cerrado para no morir. Sí. Justo en el momento en que parece que va a ser inevitable su muerte, en el cual ellos no logran apretar un botón para poder detener que las paredes se cierren, uno de sus aliados desde afuera logra detener que las puertas o que las compuertas se sigan cerrando y evita la muerte de los protagonistas. Lo que aquí el salmista está diciendo es: estabas en un lugar apretado, estabas en aprietos, estabas en angustia, acudí a Dios en ese estado y Dios no solo ha frenado ese compactador, sino que te ha puesto en lugar espacioso. ¿Notas lo que el salmista quiere transmitir? ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de que te vuelvas al Señor? ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de que deposites tu confianza en el Señor? ¿Recuerdas cómo era tu vida cuando dependías de tus fuerzas, de tus esfuerzos, de tu voluntad? ¿Recuerdas en qué estaban tus intereses? ¿Recuerdas tus ansiedades? Tal vez tus noches de insomnio, las dificultades, las muchas preguntas y pocas respuestas. En medio de la angustia porque ella ve, él me respondió y me puso en lugares preciosos. Ahora que conoces al Señor, ¿hay diferencias en cómo vives, en lo que ocupa tu mente, en descansar en el Señor? Voy a leer algunos pasajes, puedes anotar con las referencias.
Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 6:23. Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 10:10, la última parte. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El contraste que se está haciendo es muy claro, de muerte a vida. Sin lugar a dudas, debería haber bastantes diferencias entre cómo vivíamos nuestra vida antes de conocer al Señor y cómo la vivimos después. Él nos ha sacado de una situación de aprieto, de angustia, y nos ha puesto en un lugar espacioso. Vida en abundancia. Versículo 6. Y a ver a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo 7. Y a ver está por mí entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Puede pasar acá desapercibido que el énfasis no es que seas intrépido, ¿no? Y que no le tengas miedo a las personas, que quieras arriesgar tu vida por sentir adrenalina. Ese no es el énfasis acá. El énfasis acá es ¿quién ayuda a Dios? Al final estoy en las manos de Dios. Y si he nacido de nuevo, soy parte de su pueblo. Yahvé está a mi favor, repito, ¿no? Yahvé está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yahvé está por mí entre los que me ayudan, por tanto, tiraré triunfante sobre los que me aborrecen. Estábamos viendo con mis hijos unos dibujos animados de los deportistas, y en uno de los episodios se ve a un excelente jugador, ¿no? Y que de paso era muy agresivo en su juego. Aún los de su propio equipo decían, wow, qué agresivo es nuestro compañero, nuestro emblema, nuestro mejor jugador. Más bien está en nuestro equipo. Y no nos tenemos que enfrentar con él. Es mejor tenerlo de aliado que de enemigo. Y eso que estamos hablando de una persona. Aquí el ejemplo es ¿qué puede hacerme el hombre? Si soy parte del pueblo de Dios. El mayor temor del ser humano debería ser tener a Yahvé Dios de él. Porque eso significa una derrota segura. No hay chance, ni el más mínimo, de poder ganar una batalla contra él. Muchos, la gran mayoría, viven desconociendo esta verdad. Su situación de enemistad con Dios. En esos versículos 6 y 7, no es que se esté menospreciando a las personas. No es que en una discusión como esposa le estés diciendo a tu esposo, ¿qué puedes hacerme si eres solo hombre? No es el sentido de este versículo. Sino que más bien entiendas que el Dios eterno, el soberano, el altísimo, el creador de todo y sobre todo, está a tu favor. Está entre los que te ayudan. Por tanto, por esa razón no temerás ni siquiera a otro hombre.
Si revisamos la historia de la iglesia, vamos a encontrar comunes denominadores entre esos, la persecución. Y son situaciones que vemos desde el principio que Dios ha permitido y ha usado para extender su iglesia. Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Una preocupación central que nosotros deberíamos tener es nuestra relación con Dios. De hecho, como creyentes se nos incentiva, se nos anima a crecer en esa relación con Dios. Por eso es que se nos recomienda tener nuestros devocionales diarios. Porque no solamente es que hemos tenido un pasaje, por así decir, al cielo y librarnos del infierno, sino principalmente es una relación de enemistad con Dios, pasamos a una relación de amistad con Dios. Pasamos a ser parte de su pueblo. Pasamos a ser parte de su familia. Versículos 8, versículo 9. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en príncipes. En contextos de elecciones políticas, que creo que el ejemplo da perfecto para lo que está pasando actualmente en Bolivia, vemos cómo funcionan las alianzas de los hombres. Si quieren, las redes de contactos. ¿Cómo son? ¿Son porque realmente sientes aprecio por ese candidato opositor? ¿Por qué te buscas aliar con ellos en política? ¿Porque lo aprecias? ¿Porque quieres que sea tu amigo? No, es por conveniencia. Donde de lo que se trata no es en que yo voy a bendecir a esa persona, sino más bien es qué beneficio voy a obtener yo de él. Sí, pues decir, buscando un beneficio propio. Aunque suena fuerte decirlo, es aprovecharte de esa otra persona, aprovecharte de otros. Por nuestra naturaleza, al ser descendientes de Adán, tendemos a buscar ese tipo de relaciones con otros. Incluso muchos llegamos al matrimonio con expectativas similares. ¿Cómo me va a beneficiar estar casado con esta persona? ¿Cómo me voy a sacar provecho? Y entonces empieza a buscar cosas que a tus ojos te benefician. Incluso muchos llegamos a la iglesia con expectativas semejantes. ¿Cómo la iglesia me va a beneficiar? Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos semejantes a Simón el Mago, solamente buscando sacar beneficio, sacar provecho. Algo que es propio de nuestra naturaleza pecaminosa y que venimos arrastrando porque tenemos que ir lidiando. Y obviamente tendríamos que ir trabajando. En Isaías 7 se relata que el rey Acaz, el rey de Judá, por eso ya estaban divididos los dos reinos, se enfrentó a la alianza entre el reino de Siria, mencionado como Aram, estaba gobernado por Rezín, y el reino de Israel del norte, mencionado como Efraín, estaba gobernado por Peca. Ambos, tanto el reino de Siria como el de Israel del norte, se alían para enfrentar. Pasamos a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Desde el verso 2 voy a leer. Y se dio aviso a la casa de David diciendo: los arameos han acampado en Efraín. Y fíjense la reacción de Judá. Y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Entonces Yahvé dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz. Paso al versículo 4.
y dile: estate alerta y ten calma. No temas, ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida del recién de Adán y del hijo de Remalías, que era Pedro. Porque Aram ha tramado mal contra ti junto con Efraín y el hijo de Remalías, diciendo: subamos contra Judá y atesoricémosla. Hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabel. Ahora el versículo 7 es clave porque dice: por tanto, así dice Yahvé Dios, no prevalecerá ni se cumplirá. Es decir, no lograrán derrotar. Porque la cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Y al finalizar el versículo 9 dice: si no creéis, de cierto, no permaneceréis. En este punto, entonces, ¿cuál era la demanda de Dios al rey de Judá? ¿Cuál era la demanda de Dios al rey de Judá y al pueblo, y por ende al pueblo de Judá? Confiar en Dios. La demanda de Dios era: no desconfíes de mí. ¿Y qué es lo que hace Acaz? Escucha las palabras del profeta Isaías de parte de Dios y las cree, las atesora, confía en esa promesa. Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 5. Entonces Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz, pero no le podía vencer. Pasó al versículos 7 y 8. Y envió a Acaz mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Es decir, el rey de Judá está involucrando a otro reinado, a Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa del rey, y envió un presente al rey de Asiria, para congraciarse con el rey de Asiria y que el rey de Asiria luche a su favor. Es lo que pasa: el rey de Asiria acepta y interviene, logra resultar a esa alianza enemiga de Siria y de Israel del norte. Pero la pregunta es: ¿a qué costo? Acá se convirtió en vasallo de Siria. Aquí mismo ya le dice: yo soy tu siervo, dice, y tu hijo. Acá se convirtió en vasallo de Siria, lo que llevó a Judá a la idolatría de Siria. Y eso termina siendo la perdición para Judá. Lo que parecía una alianza conveniente termina siendo la ruina para Judá. ¿Qué debería haber hecho Acaz, rey de Judá? Lo que Dios le había demandado: confiar en Dios. Pero se dice fácil, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías creído la palabra de Dios? Seamos sinceros, muchas veces escuchamos eso. Versículo 8 y 9. Volvemos al Salmo 118, versículos 8 y 9. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en príncipes.
La confianza de acá, en lo que hemos leído, ha sido, ni siquiera en cualquier hombre, ha visto un rey que podía ayudar en esa situación particular, que podría ayudar, que podía enfrentarse a los otros reyes, y ha buscado aliarse. Pero acá el versículo 8 dice, es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Yahvé que confiar en príncipes. Príncipes, llámese nobles, personas de autoridad, personas con poder. Nuestra forma de hacer redes de contacto no debería ser como el mundo lo hace, buscando o viendo qué provecho podemos sacar de otras personas. Nuestra confianza debería estar en Dios. Por eso es vida de fe. Recapitulando entonces, versículo 5. En medio de mi angustia invoqué a Yahvé, Él me respondió y me puso en lugar espacioso. Versículo 6 y 7. Yahvé está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yahvé está por mí, entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. En los versículos 8 y 9, el énfasis es contrastar, refugiarse en la confianza a otros hombres, ¿no? El hacer aún nuestras redes de contactos, alianzas humanas versus la confianza y el sometimiento a Dios. No es un negociar, ¿no? Yo obviamente hay que entender que no estamos en igualdad de condiciones. No es que me ponga a negociar con Dios. Si yo confío en Dios, me someto a Él. ¿Por qué esa es la mejor solución? Porque no hay un ser más digno de confianza en todo el universo que llame Dios. Lo sabemos, pero muchas veces luchamos con confiar en Dios. Antes de pasar a la siguiente sección, voy a resumir eso con las palabras de Nabucodonosor. Bueno es Yahvé, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. En un mundo donde buscamos seguridad en el dinero, que buscamos seguridad o estabilidad laboral, o el respaldo de otros para formar redes fuertes, este pasaje nos recuerda que solo Dios es nuestra verdadera seguridad. Antes de pasar al siguiente punto, ¿en qué aspectos de tu vida estás confiando más en los hombres que en Dios? Podemos hacer un recorrido expositivo, pero al final tenemos que llegar a hacernos estas preguntas de manera individual y personal. De esta forma, ¿cómo aplicamos ese modo en nuestras vidas? ¿En qué aspectos de tu vida estás confiando más en los hombres que en Dios? Tu vida se caracteriza por ser una vida de fe. Si en este momento, en esta última semana, te sacarían una radiografía espiritual, por así decirlo, ¿habría evidencia de fe? ¿En qué momentos, en qué situaciones recientes has mostrado falta de confianza en Dios? ¿Qué es lo que ha ocasionado eso? Y en esa situación probablemente tu pregunta es complejo, es difícil, la situación no es igual que la mía y empezamos a tener ese tipo de pensamientos.
Dios da la victoria a su pueblo y les da gozo. Versículos 10 al 12. Salmo 118, versículos 10 al 12. Todas las naciones me rodearon. En el nombre de Yahvé ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre de Yahvé ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre de Yahvé ciertamente las destruí. En esta parte el rey continúa dando un testimonio. Expresa la actitud hostil de los opositores. En este caso está hablando de naciones, ¿no? E incluso generaliza, dice, todas las naciones me rodean. Tal vez el rey está hablando en un sentido representativo, diciendo todas las naciones enemigas no solamente le han rodeado al rey, obviamente han rodeado al ejército y seguramente liderando al ejército estaban el rey. En un anterior mensaje habíamos hablado de que una forma muy efectiva para derrocar a las ciudades enemigas era sitiándolas, cercándolas, ¿verdad? Se sitiaban a las ciudades y no se permitía el ingreso ni la salida de las ciudades. Se hacía eso para debilitarlas. Incluso impedían que se suministre alimento a las ciudades. En algunos casos incluso se cortaba el agua, lo cual en el tiempo iba a significar dos cosas. O se rendían o morían de hambre, literalmente. Ahora, en este punto, el rey está enfatizando ese paralelismo, le está diciendo, y fíjate cuántas veces repite en cada uno de los versículos que acabamos de leer que los rodearon. Versículo 10 al principio. Todas las naciones me rodearon. Versículo 11. Me rodearon, sí, me rodearon. Versículo 12. Me rodearon como abejas. E incluso está creciendo en su énfasis. ¿Por qué hace eso el rey? Porque él está haciendo énfasis en el peligro que esto significaba para él y para su pueblo. ¿Por qué en guerra su ejército buscaba rodear a su enemigo? El primer motivo, ya lo hemos dicho, era para sitiarlos, para que no ingrese alimento, para que nadie pueda salir, para que no puedan comunicarse con otros, para debilitarlos física e incluso moralmente. Además, al tenerlos rodeados, tenían más flancos de ataque. Entonces, a los de las ciudades era más difícil defenderse porque los podían atacar por cualquier lado. El rey aquí está hablando de fuertes dificultades. El pueblo de Dios no ha tenido un camino llano de los principios. Más bien, Dios ha usado dificultades para purificar a su pueblo, para sacar a la luz el corazón de su pueblo y para que el pueblo crezca en confianza y Yahvé Dios. Entonces son varias cosas que Dios va haciendo a través de la dificultad con su pueblo. Lo purifica, saca a la luz el corazón de su pueblo, las motivaciones y también para que su pueblo pueda crecer en confianza. Ahora la situación que está tratando el salmista es que el rey está graficando de manera muy gráfica, valga la redundancia, la situación es grave, dice que están rodeados por sus enemigos y eso ya es una ventaja táctica. Pero no solamente es eso, además sus enemigos son todas las naciones, es decir, tienen ventaja numérica. Y fíjate además cómo va creciendo en su énfasis en el versículo 12. Me rodearon como abejas. Esta imagen de como abejas también la usa Moisés en Deuteronomio. Cuando Moisés repite el castigo a Israel y que ellos no iban a, porque esa generación de Israel no iba a entrar a la tierra prometida, también se menciona algo semejante. Deuteronomio al capítulo 1, verso 41 al 44. Entonces respondisteis y me dijisteis,
Hemos pecado contra Yahvé. Nosotros subiremos y pelearemos tal como Yahvé nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de vosotros enseñó sus armas de guerra y pensáis que era fácil subir a la región montañosa. Pero Yahvé me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Versículo 43. Yo os hablé, pero no quisisteis escuchar. Al contrario, os rebelasteis contra el mandamiento de Yahvé y obrasteis con presunción y subisteis a la región montañosa. Y los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra vosotros y os persiguieron como lo hacen las abejas. Y nos derrotaron. La pregunta, ¿por qué comparar con abejas o con el ataque de las abejas en ambos casos? ¿Cómo es que atacan las abejas? Por dos motivos las abejas hacen ese rodeo, ¿no? Uno de los motivos, que es el que en este caso está mencionando, es por supervivencia. Es decir, ellos entienden que están siendo atacados o que su colmena está siendo atacada, y entonces ellos al identificar el peligro se ponen de manera agresiva. Entonces una abeja libera sus feromonas porque advierte el peligro. Y al liberar esas feromonas hace que las otras abejas también liberen esas feromonas y también se ponen en modo agresivo. La idea es entonces que estas abejas van y rodean a ese intruso. Y los rodean y se aproximan. La idea es precisamente rodearlo por varios motivos. Primero, para amenazarlo, pero también para generar calor. Y si, por ejemplo, lo rodearían por completo, podrían hacer que la temperatura de esa persona suba. Y eso sin contar las picaduras. Habrás escuchado de eventos incluso que han ocasionado la muerte de personas. Entonces, entiendes la fotografía, la parte gráfica de lo que el rey está aquí diciendo, mencionando, el peligro real que están mencionando. No es algo pequeño, es algo grande. Me rodearon como abejas, pero fíjate cómo cambia al final del versículo 12. Fueron extinguidas como fuego de espíritu. En el nombre de Yahvé ciertamente las destruí. Los espinos generalmente son plantas muy secas y encima en una alta concentración de aceite inflamable. Es decir, la idea es que si le prendes fuego, rápidamente se va a consumir. Y esa es la idea que también acá está transmitiendo. Fueron extinguidas como fuego de espinos. O sea, a pesar de lo grande del peligro, rápidamente han sido aniquilados. ¿Lo ha hecho el rey solo? No. En el nombre de Yahvé ciertamente las destruí. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué está diciendo? Eran tremendos adversarios, yo no podía con ellos porque me superaban el número, tenían la mejor táctica y ya estaban rodeados. Pero en el nombre de Yahvé, es decir, en representación de Dios, los vencí de manera rápida. Esto inevitablemente nos lleva a un escenario. David y Goliat. En 1 Samuel capítulo 17 se menciona este evento. Goliat está amedrentando al pueblo de Israel y les dice que nadie puede contra él.
Versículo 23. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, el Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y David las oyó. Versículo 24. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Versículo 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo circunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? Versículo 42. Cuando el filisteo miró y vio a David y lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido, y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Yahvé te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Versículo 47. Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda la asamblea que Yahvé no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla de Yahvé y él os entregará en nuestras manos. Aunque no sabemos quién es este rey David, porque está hablando en el Salmo 118, ni cuándo es escrito este salmo, pero la situación es muy parecida a lo de David y el rey. Un rey confiando en Dios, haciendo la voluntad de Dios y representando a Dios, así como David con David. Versículos 13 y 14 del Salmo 118. Me empujaste con violencia para que cayera, pero Yahvé me ayudó. Yahvé es mi fortaleza y mi canción, ha sido salvación para mí. Acá el rey, como si sus enemigos estaban de una sola persona, las personifica, ¿no? Por eso dice: me empujaste. Es decir, son varias naciones, pero que le hablan como si fuese un individuo. Me empujaste con violencia para que cayera. Es decir, las intenciones de estas naciones, de estos enemigos, no eran buenas, eran malas. Las intenciones de estos enemigos eran hacerle daño. Su intención era que caiga y de hecho lo consigue. Pero Dios le ayuda. El camino del creyente no es un camino fácil, no es un camino llano, sino es un camino de negación, es un camino de arrepentimiento, es un camino de confesión de pecado. Si tú revisas el libro El Progreso del Peregrino, notarás que es una vida del cristiano, en pruebas, en dificultades, de diferente tipo. Ahora, presta atención a la declaración del Rey David en el Salmo 14. Yahvé es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Esta es una referencia al cántico de Moisés de Éxodo 15. Éxodo 15, versículos 1 y 2. Éxodo 15, versículos 1 y 2. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé y dijeron: canto a Yahvé porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Y algo semejante se va a referir también a Isaías en el capítulo 12, versículos. He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé Dios. Él ha sido mi salvación.
¿Por qué dice el versículo 14 que Yahvé es su fortaleza y su canción? ¿Y por qué se repite algo semejante en Éxodo y también en Isaías? ¿Qué quiere decir con eso o los autores? ¿Por qué se repite 3 veces en la Biblia? Yahvé es la fortaleza porque Él es quien da poder, es quien da defensa, quien da apoyo, quien le ayuda a resistir. Lo que implica que el ser humano puede depender de Dios. Porque la fuerza viene de Dios. Aunque Él es débil, Dios es fuerte. Pero también menciona mi canción, dando a entender que Dios no solo da fuerza, sino también da motivos de alabanza. Dios no solo es nuestro refugio en tiempos de guerra, sino también debe ser nuestro gozo en tiempos de paz. Dios en el Mesías no solo nos libra del juicio eterno del infierno, sino que su propósito es salvarnos, dándonos vida en abundancia, una relación de paz. Que nosotros nos relacionemos con Dios por medio de Cristo. El versículo 14 del Salmo es un grito de victoria. Dios me salvó, Él es el todo. Yahvé es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Este versículo vaya en cumplimiento y se va a repetir de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 12:9. Basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús es la fuerza para los débiles. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Jesús es el motivo del cántico de los nuevos redimidos. Y finalmente, aunque se va a ser mucho más explícito después en la última parte del Salmo, Jesucristo es la salvación personificada. Dios no solo me va a ayudar en mi fuerza, Dios no solamente me va a bendecir, sino que Dios debe ser mi motivo de alabanza. Dios debe ser mi canción. Dios no solamente promete salvación, sino que Dios ya nos ha salvado. Si has nacido de nuevo, Dios te ha salvado. Versículo 5. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace proezas. Esto de la diestra de Yahvé hace referencia al poder de Dios, a la fuerza ilimitada para salvar al rey David y a su pueblo. Pero según Gersten Berger, la gama de significados es mucho más amplia. Esto de la diestra, la mano, el brazo derecho de Dios, es una metáfora del poder creativo, el cuidado paternal, el amor y la guía de Yahvé. Versículos 17 y 18. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Yahvé me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Tal vez acá tu pensamiento puede ser solamente pensar en este rey davídico que está continuando con las ideas que antes ha dicho. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Yahvé me ha reprendido severamente, pero me ha entregado a la muerte. En el siglo XIV, en Inglaterra, vivía un hombre llamado John Wycliffe. Él fue un teólogo y profesor en la Universidad de Oxford. Su corazón ardía por una causa. Él quería que el pueblo común pudiera leer la palabra de Dios en su idioma,
Para ese entonces, la Biblia solamente se manejaba en latín, los católicos solamente entendían en latín, por tanto, solamente aquellos que entendían latín podían leer la Biblia. Y cuando John Wycliffe avanza con la intención, el propósito de hacer la traducción de la Biblia del latín al inglés, obviamente se encuentra con oposición. Los frailes católicos estaban esperando una oportunidad para que él desista de este proyecto. Se cuenta que en 1378, mientras Wycliffe estaba en medio de su trabajo de traducción y de su defensa del acceso del pueblo a los escritos, sufrió un derrame cerebral que lo dejó postrado. Sus enemigos eclesiásticos, los frailes que querían silenciarlo, pensaban que había sido juzgado por Dios y fueron a visitarlo. Tal vez él, antes de morir, se retracte de su labor. Según se cuenta, Wycliffe, aún débil, se levanta y con la fuerza que solo Dios da pronuncia el Salmo 118:17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. John Wycliffe vivió varios años, tiempo suficiente para continuar su traducción de la Biblia y predicar reformas. De hecho, actualmente se lo conoce como, o se le atribuye la primera traducción completa de la Biblia al inglés. Vivió para que tú y yo, siglos después, tengamos acceso a la palabra en nuestro propio idioma. Vivió para contar las obras del Señor, como él mismo dijo. Hermanos, ¿cuántas veces sentimos que ya es el final? Que todo se nos vino abajo, que las cosas no han salido como nosotros quisiéramos, anheláramos. Pero si aún respiramos, aún estamos en los propósitos de Dios. Si estamos vivos, es porque todavía tenemos obras del Señor que contar. No morirás hasta que termines lo que Dios te encomendó. Así como Wycliffe podría declarar con fe, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. Antes de terminar, si creemos en la soberanía de Dios, ¿por qué seguimos viviendo con temor al futuro? ¿Por qué seguimos viviendo con ansiedad? Si creemos que Dios es bueno, si creemos que Dios es fuerte, si creemos que Dios escucha, el versículo 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. Recordad lo que había dicho a partir del versículo 5, el rey está dando testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Das testimonio de la obra de Dios de manera regular en tu vida? Quienes te conocen pueden dar testimonio de cómo Dios está transformando tu vida. ¿Le atribuyes a Dios esa transformación? O mejor si no se enteran que eres cristiano. Porque sabes que solamente traería su propio nombre. O tal vez eres cristiano de la secreta. Aquellos que un día delante de Dios vamos a estar y nos dirán, tú también eres hermano en la fe, eres hermano en la fe.
En este salmo se repite el nombre de Yahvé 23 veces, más 5 veces que se lo dice de forma resumida, ya. Es decir, sumamos 23 más 5, 28 veces. Un salmo de 29 versículos que repite el nombre de Yahvé Dios 28 veces. Es prácticamente una vez por versículo. Claramente apunta a la bondad de Dios con su rey, con su pueblo, de tal manera que la única respuesta del pueblo, ¿cuál va a ser? Darle gracias, alabarle. El personaje principal de este salmo es Dios. El Salmo 118 es una exhortación al pueblo de Dios para que nosotros le demos gracia de manera continua y que tengamos presente siempre su misericordia. ¿Confías en Dios aún en medio de la incertidumbre? Leo la verdad principal. En su misericordia eterna Yahvé salva a su pueblo, por lo cual, como su pueblo, debemos responder con gratitud y alabanza. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por las bendiciones, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que muchas veces estamos presentando demasiadas cosas de ti, como si nosotros mereciéramos todo. Tus bendiciones, tu misericordia, tu paciencia con nuestra inconstancia, tu paciencia con nuestra desconfianza, tu paciencia con nuestra ingratitud. Pero también te damos gracias, Señor, porque en esa eterna misericordia que tienes, Señor, no te cansas de nosotros. No es que nos amaste y nos vas a dejar de amar. Señor, reconocemos que muchas veces somos ingratos, somos malagradecidos. Pero, Señor, también reconocemos que eso está mal, que eso es pecado, Señor. Queremos cambiar eso. Ayúdanos a tener presente tus misericordias, tu misericordia en Cristo, Señor. Tu misericordia al alcanzarnos cuando ni te consideramos. Ayúdanos a tener presente, a ver tu misericordia hoy, en mi vida, en mi situación, en mi contexto, en mi realidad. Ayúdanos, Señor, a ser más agradecidos contigo, porque tú eres bueno, porque estamos en una relación de paz contigo, porque podemos tener acceso a ti. Perdónanos, Señor, por ser malagradecidos. Perdónanos incluso por muchas veces ser como ese niño caprichoso que solamente busca hacer su capricho y que se enoja contigo cuando las cosas salen diferentes. Y gracias por la paciencia que muestras, por el amor que nos tienes, por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a aprovechar cada día a la luz de esa gratitud que debemos tener. Gracias por las bendiciones, Señor, con esta iglesia, con cada uno de nosotros que estamos acá presentes. Gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.